procede a pasar lista. Congresista Juan Carlos Moricelis. Presente. Congresista Idelso Manuel García Correa. Señor presidente, en la plataforma se observa que el congresista se encuentra presente, pero no acude al llamado. La congresista Nieves Esmeralda Limachi Quispe. En estos momentos la congresista. Ok, buen día, señora congresista. Congresista Alejandro Muñante Barrios. Congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza. Consignar la asistencia del congresista Idelso García, por favor, por el chat. Sí, señor presidente. Señor presidente, informo además que el congresista Carlos Ernesto Bustamante Donaire ha solicitado licencia para la presente sesión, razón por la cual indico que ya se puede iniciar la presente sesión. Contamos con el quórum correspondiente. Muchas gracias, señora secretaria técnica, colegas congresistas. Con el quórum de reglamento y siendo las 8 de la mañana con 3 minutos del día viernes 9 de septiembre de 2022, se da inicio a la 16ª sesión ordinaria que se llevará a cabo en forma virtual mediante la plataforma Microsoft Teams. Señores congresistas, se da cuenta el acta que se ha remitido a sus correos y a sus asesores, el acta de la 15ª sesión ordinaria realizada el día viernes 19 de agosto del presente año, la cual fue aprobada en la misma sesión. Pasamos a la sesión informes. Señores congresistas, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, señor presidente, se le escucha fuerte y claro. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Señores congresistas, informo a ustedes que mi despacho ha recepcionado el oficio 0054-2022 DM Minsa, remitido por el señor Jorge López Peña, ministro de Salud, mediante el cual comunica su imposibilidad de asistir a la presente sesión, dado que tiene una agenda pactada también con antelación con la Comisión de Presupuesto, donde va a sustentar justamente el presupuesto del sector. Por lo tanto, esta reunión, de la comisión, va a ser realizada por el señor Joel Candia Briceño, viceministro de Salud Pública, y la señora María Elena Martínez Barrera, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Señores congresistas, también informo el reporte situacional sobre la COVID-19 y la viruela del mono. La presidencia informa que al día de hoy se han registrado un total de 1.100 nuevos casos confirmados y 13 fallecidos, así como un total de 791 pacientes hospitalizados. A la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha reportado que el 28.1% del total de camas UCI se encuentran ocupadas. Se tiene 737 camas de hospitalización ocupadas, 202 camas UCI ocupadas, 167 camas UCI con ventilador ocupadas y se cuenta con la disponibilidad de 518 camas UCI disponibles. El Ministerio de Salud ha reportado un avance del 91% de la vacunación contra la COVID-19 en su primera dosis, 85.9% en la segunda dosis y 71.7% en las terceras dosis, siendo las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Huancavelica, Ucayali, Cajamarca, Ayacucho, Madre de Dios y Puno las que registran un avance por debajo del 60% en relación a las demás regiones. En lo que concierne a la situación de la viruela del mono en nuestro país, según el MINSA, en su último reporte se han detectado 48 casos nuevos, acumulando un total de 1.808 casos en 17 regiones, siendo Lima Metropolitana el área con mayor índice de contagios, con un total de 1.441 casos reportados hasta la actualidad, convirtiéndonos en el segundo país en América del Sur con mayor número de contagios. A su vez, colegas congresistas, quiero poner a su consideración como sesión informes un pronunciamiento de parte de la comisión para que sea justamente aprobada. Voy a leer el pronunciamiento a continuación.
La Comisión Especial de Seguimiento, y justo que tiene que ver también con el tema que vamos a tratar el día de hoy. La Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos y Desastres COVID-19 del Congreso de la República, en el marco de las acciones de monitoreo y fiscalización permanente a las medidas que viene realizando el Poder Ejecutivo respecto a la emergencia sanitaria por la COVID-19, en virtud a ello, se realizó un seguimiento a las regiones respecto a la aplicación de las dosis pediátricas de Pfizer. Se informa que 1. En las direzas jerezas de las regiones de Arequipa, Cusco, Ancash, Lambayeque, Ucayali, San Martín, Loreto, Huánuco y Tacna, se han reportado la existencia de un total de 303.189 dosis de las vacunas pediátricas del laboratorio Pfizer con fecha de vencimiento al 30 de este mes de septiembre del presente, que se encuentran en riesgo de no ser aplicadas, generando un grave perjuicio económico al Estado peruano. 2. Resulta de importancia y urgencia que el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, direzas y ojerezas prioricen las estrategias y recursos con un informe territorial que asegure la cobertura de las brechas en vacunas, la aplicación de las dosis pediátricas por próximas a vencer y el uso adecuado de los recursos públicos, evitando el vencimiento de las vacunas y sobrestock en las regiones del país. 3. El Ministerio de Salud debe ejercer el liderazgo a los 3 niveles de gobierno para ejecutar estrategias sanitarias eficientes que permitan un adecuado proceso de vacunación contra la COVID-19, evaluando la disponibilidad y avance de las regiones de manera previa al proceso de distribución. 4. Reiterar a la Contraloría General de la República continúe de manera permanente con las acciones de control orientadas a la fiscalización respecto al proceso de vacunación y de corresponder determinar las responsabilidades respectivas. Jueves 8 de septiembre, Lima, jueves 8 de septiembre de 2022. Pongo a consideración de los colegas congresistas, si es que hubiera alguna objeción, hacerlo de forma oral, de lo contrario se dará por aprobada. Se da por aprobada. Señora secretaria técnica, vamos a continuar con la siguiente sesión. Continuando con la agenda, colegas congresistas, a lo mejor ustedes tienen que dar algún tipo de información o de informe, por favor. Bien. Pasamos a la sección pedidos. Si algún colega parlamentario desea hacer algún tipo de pedido, puede hacerlo en estos momentos por espacio de 2 minutos. No habiendo pedidos, pasamos a la siguiente sección, que es orden del día. A continuación vamos a tener la presentación del señor Joel Candia Briceño, viceministro de Salud Pública, y la señora María Elena Martínez Barrera, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, quienes informarán en relación a los siguientes temas. Primer punto a tratar, estado situacional de la cuarta ola de contagios en el territorio nacional, variantes de preocupación, pruebas diagnósticos, implementación de puntos de descarte, avances de procesos de vacunación y disponibilidad del personal médico y asistencial de salud. Punto 2. Disponibilidad de vacunas contra la COVID-19, cronograma de distribución a las direzas y ojereras y a las estrategias para fortalecer y acelerar el proceso de vacunación en la población objetivo. Punto 3. Medidas implementadas para afrontar el actual incremento de casos confirmados con la viruela del mono. Punto 4. Protocolos priorizados en coordinación con el Ministerio de Educación para la prevención y tratamiento por la viruela del mono en las instituciones educativas a nivel nacional. Señora secretaria técnica, por favor, también consignar la presencia del congresista Muñante, por favor, como asistencia que se acaba de conectar. Buenos días, presidente. Por favor, consignar mi asistencia. Muchas gracias. Gracias, colega. Buenos días. Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial
Damos la bienvenida al señor Joel Candia Briceño, viceministro de Salud, y la señora Marilena Martínez Barrera, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, quienes informarán en relación a los temas precedentemente señalados en el marco del estado de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Tiene la palabra el señor Joel Candia Briceño, viceministro de Salud. ¿Cómo está? Buenos días a todos los congresistas. Pues es un gusto tenerlos por este medio. Les hago llegar el saludo cordial del ministro de Salud, doctor Jorge López. Mis disculpas porque él hoy día ha estado en el Congreso sustentando la parte presupuesto. Buenos días, señores congresistas, más que todo la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencia y Gestión de Riesgo Desastre de COVID-19. En cuanto al contexto de la emergencia sanitaria nacional, nos han emitido para poder exponer, justamente me ha delegado el ministro los siguientes temas que ustedes han sido considerados. Vamos a empezar con la exposición, por favor. Autorizado. El estado situacional de la cuarta ola de contagios del COVID-19. Casos confirmados de COVID-19 por fecha de inicio de síntomas. Acá tenemos las 4 olas. Acá tenemos el número de casos sintomáticos positivos de la tercera ola, 1.335.165, y el número de casos sintomáticos positivos de la cuarta ola, 536.433. Sabemos que la primera ola se ha presentado en la semana 31 del 2020 con 61.094 y la segunda ola se ha presentado en la semana 5 del 2021 con 62.631. Y la tercera ola se presentó en la semana 2 del 2022 con 351.735. Entre estos se ha identificado el genoma, el Omicron, el sublinaje, el BA1 en la semana 50 del 2021. Y en la semana 4 del 2022 se ha identificado el genoma Omicron del sublinaje BA2. Y en el contexto vemos aquí en la cuarta ola, en la semana 28 se ha presentado 85.502. De estos se ha identificado el genoma Omicron, más que todo la variante, el sublinaje BA5, haciendo un 80%. Después tengo el sublinaje BA4.6, 11.6 y el BA4, que es 10%. Aquí tenemos los casos sintomáticos positivos de COVID-19 y el número de casos sintomáticos positivos de la tercera ola, 1.335.65, de los cuales en la semana 2 del 2022 tuvimos 351.735 que fue descendiendo en la tercera ola, y en la cuarta ola, en la semana 28 del 2022, se ha presentado 85.502. Acá, en cuanto a la tendencia de los casos confirmados de COVID-19 en las regiones, vemos que casi en todas las regiones ya los casos de COVID-19 están en descenso, y eso pues ya significa que las inmunizaciones en estas regiones pues han llegado a una brecha definida, ¿no? Acá, en cuanto al porcentaje de disminución del número de fallecidos de COVID, como tenemos acá en la tercera ola, el número de fallecidos de COVID-19 en la tercera ola fue 11.441. Y el número de fallecidos en la cuarta ola fue 3.050, de los cuales en la tercera ola, en la semana 5 del 2022,
tuvimos 1.413 fallecidos y en la semana 32, 359 de la cuarta ola. Acá vemos el porcentaje de los linajes descendientes de la variante Omicron. Vemos acá que en la cuarta ola el sublinaje más que todo el Omicron ha sido el predominante, pero entre estos el sublinaje BA5 ha incorporado 80% y el sublinaje BA4.6, 11.6 y el BA4 haciendo un 10%. Acá, en cuanto a las pruebas antigénicas y moleculares por semana en los establecimientos de salud, acá tenemos las pruebas antigénicas realizadas en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional. Vemos que en la semana 29 hemos tenido 322.000. ¿Cuánto? No veo. 32.298 y en la semana 29 con las pruebas moleculares realizadas en los establecimientos de salud 59.616. No se ve allá. En cuanto a la situación del proceso de vacunación del COVID-19, los avances de vacunación contra el COVID-19 en el Perú, al 8 de septiembre, hemos administrado 82.9 millones hasta la fecha en pacientes mayores de 12 años, de los cuales la primera dosis hemos coberturado 90.98%, en la segunda dosis 85.86%, en la tercera dosis 71.69% y en la cuarta dosis 24.47%. Acá también se ha administrado 5.5 millones en pacientes de 5 a 11 años, coberturando en la primera dosis 72.26%, en la segunda dosis 58.92%. En cuanto a la disponibilidad y programación de las vacunas contra el COVID-19, acá hay criterios técnicos de programación. Entre estos hemos considerado las brechas de vacunación contra el COVID-19. Acá se ha considerado los rezagados y la línea de tiempo, más que toda la población a vacunar, el cual correspondía. Y el segundo, la capacidad de almacenamiento, ya sea en las DIRIs, direzas, jerezas, pero también aquí se ha considerado la vacuna del esquema regular. En cuanto a los procedimientos de programación, ha habido elaboración de cuadros de distribución, envío de cuadros de distribución a CENARES para distribución y la distribución a las DIRIs semanalmente y a las direzas, jerezas mensualmente. Disponibilidad de las vacunas de COVID-19 en almacén de CENARES. Tenemos la parte de laboratorio AstraZeneca, la Moderna Pfizer, la Pfizer pediátrica y la Sinopharm. Que esto mayormente tenemos un stock con fechas de vencimiento del AstraZeneca el 20 de diciembre de 2022, la Moderna el 11 del 28 de 2022 y la Pfizer el 2 de octubre. 2 de febrero, sí. 10 de febrero del 2023. Así paulatinamente. Las estrategias para fortalecer y acelerar el proceso de vacunación. Primero, había la organización. Tuvimos los puntos fijos. El personal de salud ha ido vacunando en todos los centros de vacunación, ya sea donde ha habido mayor conglomeración, ya sea mercados, cementerios, parques, pero también hemos tenido en todos los establecimientos de salud de nuestro país, los 8.000 establecimientos de salud. Los puntos fijos fueron los microconcentración, el personal de salud de casa por casa, tuvimos el vacunacar y los buses de vacunación. En cuanto a las brigadas,
más que todo, el personal de salud se ha enfocado la parte rural, a 1, 2 a 3 horas caminando en lugares inaccesibles, ya sea para la población originaria dispersa y de difícil acceso. Focalización de actividades para grupos poblacionales específicos. Acá se ha vacunado a niños y niñas. En cuanto a la población indígena, hemos tenido un poquito de problemas acá, pero de otra manera, a través de los APUs, de los pueblos indígenas, de las comunidades nativas, previa sensibilización, se ha podido coberturar, se ha podido vacunar a estos pueblos indígenas. Y en cuanto a los rezagados, aquellos pacientes que no habían cumplido la tercera, cuarta dosis, y así exclusivamente alcanzar una brecha adecuada. Agua. Acá articulación intergubernamental intersectorial. En cuanto a los espacios de diálogo con compromisos, acá lo que se ha hecho es tener una reunión multisectorial con los gobiernos regionales, con los alcaldes, con las ONGs, con la Defensoría del Pueblo, con la policía, para poder definir de qué forma podríamos abordar la vacunación, ya sea en las regiones, ya sea en las provincias, en los distritos. Acá las actividades con los sectores, más que todo se ha visto acá con el Ministerio de Salud. Y la asistencia técnica que se ha realizado a todos los profesionales de salud, de todos los establecimientos de salud de nuestra jurisdicción. Acá lucha contra las falsas noticias y la desinformación, el fake news. El Ministerio de Salud, a través de las redes sociales, informaba a la población de la efectividad de la vacuna, pero hemos tenido personas religiosas, los antivacunas, que de otra manera ellos a través de las redes sociales pues desinformaban en cuanto a la vacuna, y nosotros inmediatamente pues hemos hecho campañas de fact-checking, hechos comprobatorios, inmediatamente para poder informar a la población que realmente la vacuna es eficaz, ¿no? Las medidas complementarias para afrontar la viruela del mono. A nivel mundial hay 54.707 casos registrados de viruela del mono hasta la actualidad, de los cuales más de la mitad corresponden a América. Entre esos, Estados Unidos creo que está más de 20.000, América 30.772, Europa 23.192. En Sudamérica, el país que está registrando más casos es Brasil, con incremento de viruela del mono de 5.726 casos. Chile y Colombia hace una semana registraban casi 350 casos. Actualmente Colombia está registrando 938 casos. De los cuales Perú presenta 1.800 casos confirmados de viruela del mono. En cuanto a los casos confirmados de viruela del mono por fecha de inicio de síntomas, la Organización Mundial de la Salud declara el brote epidemiológico de viruela del mono en semana 18, de los cuales el primer caso de viruela del mono se confirma en la semana 26. De aquellos pacientes y peruanos extranjeros que llegan a nuestro país. La Organización Mundial declara a la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional en la semana 29. Tenemos acá la situación epidemiológica de viruela del mono. Los casos nuevos 48, casos de seguimiento 532, altas del aislamiento 1.276, casos acumulados 1.808 y se está presentando en las 17 regiones.
En cuanto a las estrategias implementadas, tenemos la adecuación normativa, desarrollo de capacidades de personal de salud, sistemas de información, incidencia con población priorizadas, fortalecimientos del diagnóstico de laboratorio. Entre estos, en cuanto a la adecuación normativa, el 9 de junio el Ministerio de Salud ha sacado un plan de preparación y respuesta frente a la viruela del mono. Entre esos fortalece 2 ítems, que es fortalecer la capacidad de respuesta para la prevención, detección, investigación epidemiológica, y el otro es el tratamiento oportuno de los casos. El Perú fue uno de los países primeros en poder sacar la alerta epidemiológica. De ello hemos sacado 5 alertas epidemiológicas, el 10, 12, 14, 16, 17, para de otra manera que los establecimientos de salud primer nivel puedan identificar inmediatamente los casos de viruela del mono. Es así, aprobamos la norma técnica la 187 para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas por la viruela del mono. En cuanto al desarrollo de capacidades del personal de salud, el Ministerio de Salud, vía Zoom, vía YouTube, vía presencial, lo que se ha hecho es capacitar a todos sus profesionales de salud. Es así que 36 asistencias técnicas presenciales tuvimos a nivel nacional, 33 capacitaciones a nivel nacional, y lo que hemos hecho, hemos llegado a coberturar 125,000 profesionales de salud capacitados sobre viruela del mono. En cuanto al sistema de información para la viruela del mono, acá el Ministerio de Salud ha aplicado este seguimiento Catipay. Es un aplicativo móvil que permite el seguimiento clínico de contactos de viruela del mono para la identificación temprana de casos y de presencia de síntomas. Lo que se ha hecho es, este Catipay, el paciente a través de su celular identifica sus síntomas y inmediatamente el celular hace de que el profesional de salud más cercano, el centro de salud más cercano, identifique, y este profesional de salud inmediatamente lo llama por vía telefónica al paciente que ha registrado esos síntomas para hacer un seguimiento adecuado, una identificación epidemiológica y posteriormente llenar los formatos y identificar los contactos. El InfoSalud ha implementado un canal de atención que es la línea 113, opción 6 de viruela del mono, que es gratuito, que está atendiendo 24 horas, 365 días del año, y contamos con un equipo de profesionales, y en los 3 meses últimos hemos tenido 27,000 llamadas telefónicas por viruela del mono. En cuanto a la incidencia con población priorizada, acá se ha hecho un diálogo con la sociedad civil, ya sea por vía presencial, virtual, a 37 organizaciones, y eso conllevó un trabajo bastante ordenado de los profesionales de salud quienes comendaban. También se ha hecho acciones de incidencia a la población priorizadas a través de la entrega de material impreso. Se ha entregado 600,000 personas han recibido estos materiales impresos de publicidad a través de Facebook, el Grindr. El otro que se ha realizado actividades de brigadas móviles urbanas en todas las regiones. Eso estamos nosotros priorizando. Es el caso que tenemos ahorita 83 brigadas móviles urbanas desplazados en todo Lima metropolitana, como también en regiones, pero estamos con la convicción de que debemos implementar más. Entre esos está un profesional de salud, también un personal PARES, que está altamente capacitado para poder sensibilizar a esos grupos de personas que están infectados con la viruela del mono y hacer un seguimiento oportuno así. El diagnóstico mediante pruebas moleculares, exclusivamente ha sido para pacientes con diagnóstico en los últimos 90 días. Es así que hemos 3,361 en cuanto a las muestras positivas, 1,809, y las muestras negativas, 1,552.
Así también se ha hecho un fortalecimiento diagnóstico en cuanto al sistema de información de profesionales y pacientes, el NEFLAN 2. Lo que se hace esto es una vez que se ha sacado la prueba de laboratorio, ese paciente que pudiera hacer un diagnóstico de viruela del mono, este profesional inmediatamente entra a través de su celular con su nombre completo, su DNI, inmediatamente verifica si ha salido positivo para viruela del mono o ha salido negativo, ¿no? Viruela del mono e instituciones educativas. Las actividades en instituciones educativas, lo que se ha hecho es, se ha capacitado a través de promoción de la salud en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, pero tenemos bajas incidencias de viruela del mono en niños, por eso es que no se ha reportado, hasta ahorita no se ha hecho las guías, hasta nada, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. ¿Va a haber alguna apoyo más de parte de la parte técnica de inmunizaciones o algo? Disculpen. Muy buenos días. Buenos días, doctor Sí, Mori. buenos días. Antes de pasar a ¿Cómo la está? palabra. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días, doctor Mori, a la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19. En mi calidad de directora ejecutiva de inmunizaciones, quería agregar a lo que ha expuesto nuestro señor viceministro respecto a cómo se hace la distribución y programación de las vacunas contra la COVID-19, siempre considerando uno de los criterios técnicos, programáticos, como es la brecha, y para eso se considera en el Ministerio de Salud todo lo que es los rezagados y de acuerdo a la línea de tiempo, cómo se va vacunando. Y en cuanto a la capacidad de almacenaje, recordarán también de que hemos activado, después de 2 años, incrementar el número de niños y personas vacunadas con el esquema regular de vacunación. Por lo tanto, nuestra capacidad de almacenaje a nivel nacional, regional y local tiene que ser administrada de acuerdo al movimiento que tenemos de las otras vacunas, incluida ahora la vacuna contra la COVID-19. Además de ello, necesitamos precisar que los procedimientos de programación siempre están basados en cuadros de distribución, en el envío que nosotros, la dirección, realiza a CENARES para que ellos a su vez puedan distribuir a nivel de a toda la región. Y siempre se va mirando y monitoreando la distribución de las vacunas de manera semanal, diario y también mensual. Pero ahí yo quiero precisar respecto a las fechas de vencimiento que se han venido mencionando en estos últimos tiempos. Nosotros hemos recibido una comunicación de parte del laboratorio Pfizer hacia la autoridad regulatoria, que es la DIGEMIT. Y la DIGEMIT ha expresado una resolución directoral que es la 7190-2022 de DIGEMIT, que ha sido aprobada recientemente, donde se autoriza el cambio, la ampliación de la vida útil del producto en 12 meses posterior a la fabricación, determinando algunos lotes que en su gran mayoría y en el 97% de los lotes tienen fecha de vencimiento bastante larga, que podría estar entre los meses de 9 a 12 meses. Esto nosotros también ya hemos hecho una comunicación a nivel de las regiones de manera formal para que a su vez tanto DIGEMIT, CENARES como la Dirección de Inmunizaciones a través de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud pueda hacer extensivo a nivel nacional y que la parte operativa también lo conozca. De esta manera nosotros estamos transparentando toda esta información para que la población conozca de la vida útil que tiene la vacuna Pfizer, que ha sido determinado ya por nuestra autoridad regulatoria nacional, que en este caso es la DIGEMIT. Bueno, ya el señor viceministro ha manifestado las cifras que nos encontramos en estos momentos y todas las actividades
intramurales, extramurales que se vienen dando desde el nivel local, así como a nivel regional y nacional. En cuanto a la disponibilidad, si bien es cierto, no tenemos una distribución, de repente podría decirse en menos cantidades como lo teníamos al inicio. Recordar que lo que ahora estamos haciendo es una vacunación acercándola a la población, y eso significa distribuirla ya en nuestros establecimientos de salud. Por eso es que el plan inicial de la vacuna COVID estuvo diseñado para nosotros poder implementar toda la capacidad de cadena de frío, lo cual hace 2 años atrás el país tampoco lo tenía de esa manera implementado. Eso es una fortaleza que ha tenido la inmunización en estos tiempos, porque también los establecimientos de salud ahora cuentan con equipos frigoríficos que pueden almacenar mayor cantidad de vacunas, no solamente de COVID, sino además de la vacuna del esquema regular. Y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita María Elena Martínez Barrera. ¿Algún colega congresista a partir de este momento puede hacer algún tipo de intervención con alguna duda o consulta, por favor, alguna pregunta por espacio de 2 minutos? Bien, como presidente de la comisión, yo quiero hacer algunas consultas y justo lo que usted ha tocado. Nosotros el día que visitamos Cenares, el día 1 de septiembre, estuvimos justamente en los almacenes de Cenares, acompañados por representantes de la Contraloría General de la República. Ahí pudimos comprobar justamente que había un lote próximo a vencerse este 30 de septiembre, porque la cantidad que ustedes nos han mostrado de 7 millones y tanto de dosis, en ese momento eran casi de 8 millones. Y al parecer ustedes también han distribuido a las diferentes regiones, y por eso es que tienen ahora esta cantidad de 7 millones y tantos. Lo que nos preocupa, justamente lo que usted dijo, señora María Elena Martínez, referente a que usted nos está diciendo que todas las vacunas prácticamente tienen, posterior a su fecha de vencimiento, 12 meses más de vigencia. ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? Fecha de fabricación, señor congresista, fecha de fabricación. Después de la fecha de fabricación tienen 12 meses. Ya, es decir, o sea, si tiene casi un año desde que se fabrica, al Perú llega después de 3, 4 meses, estarían vigentes 7, 8 meses más. Por supuesto, así es. En algunos están 5 meses, 6 meses, ya hemos mapeado de acuerdo a los lotes que han sido, porque tienen diferentes fechas de fabricación. Ok. Entonces, bajo esa premisa, de todas maneras, tengo entendido que el Ministerio de Salud, si tienen esta vigencia de fechas prácticamente, tengo entendido que el Ministerio de Salud sigue comprando vacunas, sigue adquiriendo vacunas. No, señor congresista, nosotros ya no hemos adquirido más adquisición de vacunas. Ah, claro, esa era la duda, porque aparentemente si seguirían adquiriendo estaríamos hablando de un sobrestock también de vacunas, y eso es lo que está justamente las quejas que tenemos en las diferentes regiones, es que les están sobreestoqueando de diferentes dosis, tanto pediátricas como las diferentes también para adultos. Por ejemplo, dicen en algunas regiones piden lotes para 200,000 dosis, por ejemplo. Sin embargo, el Ministerio de Salud en algunas les está enviando 400,000. O sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la explicación? ¿O el MINSA quiere librarse de todas las vacunas que han tenido sobre stock en almacén para que ya se liberen el Ministerio de Salud, Cenares, y la repercusión va a ser en los diferentes gobiernos regionales y jerezas, porque ellos van a tener sobre stock, se les va a vencer, y qué van a hacer ellos posteriormente a eso? Esa era una de las dudas, ¿no?, que teníamos. No sé si usted me pueda absolver. Sí, señor congresista, lo que nosotros realizamos es la distribución de acuerdo a los rezagados y a la brecha que se tiene, pero además nosotros hacemos un monitoreo constante con las regiones. Recordarán, desde la fecha que estamos nosotros en la gestión, no se han vencido ninguna vacuna hasta el momento, y este trabajo no es que tenemos nosotros la necesidad de
sacarlos del nacional para el regional y que ellos puedan asumir. Siempre hemos dicho que en esa lógica estamos trabajando juntos con las regiones y miramos la brecha que ellos tienen y también implementamos con ellos el número de recursos humanos y la brecha de necesidad de recursos humanos que también tienen las regiones. Hemos podido ver e identificar, solo un ejemplo, en Puno, cuando estaba muy baja su cobertura, que además sigue siendo baja, implementamos con número de brigadas para que también pueda ayudar en ese proceso. Y de igual forma, vamos haciéndolos con las otras regiones, como en La Libertad, como en la región de Moquegua. Es decir, nosotros vamos mirando cuál de las regiones tiene mayor brecha y hacia ello vamos ayudando en el proceso de implementación. No distribuimos más de lo que ellos necesitan. Es de acuerdo siempre y está en razón a sus rezagados y a la línea de tiempo que tiene ellos vacunando en estos meses. Ok, pero también tenemos información, por ejemplo, de que hay regiones que ya no quieren aceptar vacunas. Por ejemplo, Amazonas, Arequipa, Tacna, Puno, también que usted lo ha mencionado. O sea, ¿qué sucede en estas regiones? Sí, lo que pasa es que no se trata de que ellos no desean, señor congresista. Recordaremos que también tenemos un plan aprobado con cada una de las regiones y ellos tienen destinado la meta que se tiene a vacunar. En ese sentido es que nosotros lo que estamos haciendo en el plan del cumplimiento de las metas que ya están señaladas en un plan nacional es que se les está proporcionando la vacuna, a pesar de que a veces estamos encontrando bastante rechazo por parte de la población. Nosotros ayudamos en la comunicación, en la difusión, pero además en la aplicación. Y la aplicación la hemos determinado que lo que quiere la población es que uno pueda acercar la vacunación. Ya no estamos en el modo de que era antes, que la población acudía. Ahora lo que hacemos es ir allá, y usted habrá podido ver. Vamos, caminamos, hacemos brigadas casa por casa, nos instalamos en los mercados, en los estadios, en cualquier lugar donde encontremos población, ahí estamos. Y mucha gente nos dice, ay, recién recuerdo, porque además está sufriendo un olvido desde que la persona ya se ha vacunado la primera dosis. Muchas veces, a veces no recuerda cuándo le corresponde la segunda, la tercera o la cuarta dosis. Y es por eso que al ver ahí a las brigadas, recientemente también se vacunan, ¿no? Y hemos cambiado también los horarios, porque a veces los horarios de las personas no llegan en la mañana, obviamente están trabajando, y tenemos horarios casi de partir de las 4 o 5 de la tarde o los fines de semana que intensificamos la vacunación, señor congresista. ¿Algún otro colega congresista que desee hacer alguna consulta? Presidente, congresista Muñante. Adelante, congresista Muñante. Sí, presidente, a través suyo saludar a los representantes del Ministerio de Salud y hacer una consulta que, es importante sin duda para poder evaluar el impacto de la vacunación y los estudios, ¿no? de reforzamiento, en todo caso, de las consecuencias que ha traído la COVID y además, ¿no? Poder verificar si es que, o sea, yo entiendo que después de la pandemia, incluso estamos ya en una etapa casi endémica de la enfermedad, necesitamos poder evaluar resultados de todo, ¿no? En cuanto a las tasas de infecciones, en cuanto a las tasas de vacunación. Y quería preguntarles si el Ministerio de Salud ha hecho un estudio con respecto a qué es lo que ha provocado, por ejemplo, que en aquellas regiones donde ha habido una tasa de vacunación más baja que en otras, como por ejemplo Ucayali o Puno, entiendo que no han llegado ni siquiera al 70% de la vacunación de 2 dosis. Sin embargo, en sus cifras en cuanto a tasas de contagio y tasas de muertes, han sido las mismas, ¿no?, que en otras regiones donde las tasas de vacunación han superado el 80 y 90%. ¿A qué se debe esto? ¿Será acaso la inmunidad natural del que tantos estudios hablan? ¿Ustedes pueden afirmar que esto habría pasado en estas regiones? Esa es la pregunta. Muy amable, gracias. ¿Puede responder, por favor?
Sí, lo voy a pasar acá al doctor Alexis. A ver, Alexis. Sí, ¿cómo está, señores congresistas? Buenos días. Saludo a Alexis Holguín, director general de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública. El Instituto Nacional de Salud ha hecho estudios en población peruana de ver la efectividad, por ejemplo, ha comparado 2 dosis versus 3 dosis. Y se ha hecho 2 tipos de estudios serológicos, es decir, ver la cantidad de anticuerpos que yo tengo luego de la vacunación, y también la efectividad, qué pasa en esas personas con la mortalidad. Y hay 80% de efectividad de una tercera dosis comparado con 2 dosis en la era Omicron, es decir, en la época que hemos tenido circulando Omicron. Ni siquiera cuando teníamos variantes que eran como Delta o Lambda, que teníamos mayor mortalidad. Entonces, la efectividad de las vacunas sí está reportada, se ha comprobado que en el Perú también sucede lo mismo. Lo que usted justo menciona en un momento, de qué pasa de repente en las provincias, son realidades un poco distintas. Por ejemplo, tenemos ciudades como Callao y Puno, tenemos mucha población dispersa, población rural. Y las causas de mortalidad no necesariamente han sido por lo que era por el COVID-19, también tenemos otro tipo de causas de mortalidad. Y sí hemos encontrado esa protección. Es decir, las vacunas contra el COVID-19 siguen teniendo este papel de protección de mortalidad, sobre todo en población vulnerable, que son los adultos mayores, y también en adultos jóvenes, adultos de entre 40 a 60 años, que tienen comorbilidades. ¿Alguna otra consulta, colegas? Nuevamente mi persona. Nosotros sabemos que el MINSA ha presentado un proyecto de ley para la autorización del financiamiento del pago de las entregas pendientes de la vacuna contra la COVID-19 por un total de 1.465.670 soles, 1.465 millones. ¿Cuántas dosis están pendientes de esta entrega, de este bono? Y es en estas coberturas la población o exceden o no exceden cuántas dosis están pendientes de entregar, y si estas están coberturando a la población o exceden también esta entrega. Y por otro lado, quería preguntar referente al tema de las dosis pediátricas. El congresista Muñante en anteriores exposiciones de la comisión hablaba de las vacunas a la población pediátrica de 5 a 11 años. Si él daba a entender que si había población que no tenía complicaciones, no morían en este grupo etario, si era necesario seguir vacunándolos a este grupo etario, ¿no? Esa era una de las dudas también que él había hecho en algún momento y que no ha sido muy bien esclarecido. Esos 2 puntos me gustaría si me puedan responder, por favor. Voy a iniciar con la segunda pregunta acerca de lo que es las vacunas en niños. Sí hemos tenido niños fallecidos de 5 a 11 años con COVID-19. No es que no se tengan niños fallecidos, se ha tenido. En esta última ola el número ha sido menor comparado con primera y segunda, pero sí se ha tenido grupos de niños fallecidos. Y lo segundo es, hay estudios que se han visto en diferentes partes del mundo de que yo después de tener COVID tengo una patología que se llama long COVID o COVID prolongado, en donde puedo tener síntomas que de repente pueden pasar desapercibidos y pensar que los niños no quieren atender, no quieren escuchar en clases. Y eso se llama problemas de fatiga, problemas de dolor de cabeza, hasta problemas de falta de atención que puedo tener como secuela o como parte del COVID prolongado. Con la vacunación también hay estudios que han demostrado que este long COVID o COVID prolongado disminuye el 50%. Algo sucede semejante también con una enfermedad, una patología llamada síndrome inflamatorio multisistémico, en donde después de COVID se veía esto, semanas después, ni siquiera en el momento de COVID, sino semanas después, secundario a COVID, y también estudios en diferentes partes del mundo que introdujeron vacuna pediátrica veían cómo se reducía el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Entonces sí se tiene la evidencia de este beneficio para esta población pediátrica.
con la vacunación pediátrica va a continuar entonces. Sí, la vacunación pediátrica va a continuar. Se tiene bastante evidencia. Es más, niños inmunosuprimidos tenían ya desde hace buen tiempo, nosotros está dentro de nuestro esquema, el vacunar dosis adicionales, dosis de refuerzos, tercera dosis en sí. En niños también se había aperturado la tercera dosis, niños de 5 a 11 años. Y en este momento el ministro también anunció hace un par de días el inicio de la vacunación en niños menores de 5 años. Hay que recordar que en las últimas semanas se ha reportado un caso también de fallecimiento por COVID-19 en un menor, si no me recuerdo, de 11 meses. Entonces sí, tengo enfermedad de COVID en niños pequeños que puede llevar a muerte o a complicaciones. También las hospitalizaciones. También se ha visto que la vacunación contra COVID disminuye el número de hospitalizaciones o las atenciones en emergencias, porque también puedo hacer croup o laringitis o problemas respiratorios broncoespasmo que puedo llegar a las emergencias. Entonces sí tiene una aplicación en este grupo etario. Con la segunda pregunta acerca de lo que era el proyecto de ley, esto es para pagar las vacunas que están para entregar, que venían de contratos previos. El Perú no ha hecho contratos, el último contrato del Perú es en el septiembre del 2021. Durante este 2022 no se ha hecho ningún contrato de vacunas contra la COVID y se están recibiendo los contratos previos. Usted muy bien lo ha mencionado acerca de cómo va a ser la distribución y si podríamos llegar a un sobrestock. Para ello se ha venido gestionando a través del Ministerio de Salud con estos laboratorios para que las entregas sean con tiempos prolongados y ver la posibilidad, por ejemplo, en este caso, el cambio de la vacuna de adultos a niños pequeños de 5 a 11 años, sin que cambie o sin que incurra en mayor gasto en el Estado. El Estado no va a gastar más, solo es el cambio se hacen adendas para que puedan llegar así. Y había alguna parte, creo que había lo de los stocks, ¿no? El número de vacunas, sí. Voy a pasar a Cenares un momento para... Buenos días, congresistas, muy buenos días. Quienes habla es José González, soy el director general de Cenares. Sobre la pregunta de las dosis pendientes de ingresar, nosotros tenemos registrado que a partir del mes de septiembre hacia adelante tenemos programado y previsto el ingreso de 27.1 millones de dosis aún hacia el país. ¿Esas son vacunas en general o es para un grupo etario específico? Disculpen. Es en general incluye las vacunas para adulto y pediátricas. Incluye también la que se va a ingresar próximamente, que es la de menores de 5 años. Eso significa que vamos a tener casi 35 millones de dosis, aparentemente. ¿Y eso no va a crear sobrestock? María Elena Martínez, señor congresista y congresistas, respecto a la cantidad de dosis que se ha mencionado por parte de Cenares, se ha considerado pertinente que con los laboratorios nos puedan dar con fecha de vencimiento más larga para que pueda llegar, incluso la vacuna pueda llegar también a fines de año, y que esta también cabe la posibilidad dentro de los contratos que nos puedan cambiar para las nuevas cepas que podrían estar llegando. Con esa aclaración es que nosotros estamos conversando con los laboratorios y ellos todavía no nos están remitiendo, pero ya los contratos habían sido dados ya desde anteriormente, ¿no? Y eso es lo que está gestionando esta gestión también. Además, quería el señor viceministro mencionar respecto a la gestión que se ha dado por parte de la vacuna Sinopharm. Lo dejo con el señor viceministro. Es la vacuna AstraZeneca, ¿no? Sí, justamente el mismo hecho de que las compras se han hecho confidenciales, eso implicó que las vacunas se han comprado el 20 y el 21 hasta septiembre, prácticamente en sobrestock. Eso ha sido una preocupación inminente para nosotros, de otra manera para poder
dialogar, coordinar con los laboratorios, quienes habían hecho este contrato, para que de otra manera las fechas de vencimientos no sean lo más pronto posible. Es el caso, por eso es que las fechas de vencimiento de la vacuna va a ser hasta menos de 12 meses, pero también había vacunas como la AstraZeneca, que en el Perú teníamos por entrega casi 8 millones, de los cuales 2.4 millones se ha donado a Ecuador, porque ellos también nos donaron las vacunas a un principio. Perú recibió casi 3 millones de vacunas. Entonces, sabiendo que AstraZeneca en nuestro país ya no tiene mucha aceptación y es bastante difícil. Entonces, para que no haya vencimiento, se han hecho todas las gestiones pertinentes, previa coordinación con la OMS, de otra manera para que ellos también pudieran saber, ¿no? Gracias, Presidente. señor ministro. Sí, colega Muñante, ¿alguna consulta nuevamente? Sí, Adelante. presidente. Muchas gracias, presidente. A través suyo, a los representantes del Ministerio de Salud. Sabemos que por último decreto supremo se ha dejado de exigir el carnet de vacunación para los trabajadores, los choferes, incluso el personal de salud, según lo que refiere el propio decreto supremo. Bueno, ahí tengo yo mis dudas con respecto a la vigencia del decreto supremo 016 2021, porque se supone que los decretos supremos son a plazo determinado, duran en tanto la vigencia de la prórroga del estado de emergencia. Sin embargo, hemos visto que ese nuevo decreto supremo lo que ha hecho es modificar un decreto supremo anterior. Pero bueno, más allá de los temas jurídicos, quería preguntarle, porque en ese nuevo decreto que ha salido, que está rigiendo hoy, se ha eliminado la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación para trabajar, pero no para ingresar, por ejemplo, a un centro comercial, no para ingresar, por ejemplo, a un gimnasio o no para ingresar, no sé, a un centro de entretenimiento o un cine. Quería saber cuál es el criterio para dejar en uno la restricción y en otras actividades no, y es que cuándo se ha pensado retirar la obligatoriedad del carnet de vacunación para todas estas actividades, atendiendo que ya prácticamente estamos casi al 90% de la vacunación completamente vacunada, ¿no? Entonces quería consultarle esto a ellos porque entiendo de que estas medidas siempre son consultadas con el Ministerio de Salud para que después se emitan los decretos supremos correspondientes. Es decir, ustedes son el órgano técnico quienes nos informan sobre el cambio de las medidas a establecerse. Muchas gracias. Sí, con respecto a lo que son medidas restrictivas, estas medidas han ido flexibilizando conforme ha ido avanzando la pandemia y también, muy bien lo ha mencionado, según el avance de vacunación. Si bien estamos con 90% de primera dosis, la protección frente a las nuevas variantes Omicron son 3 dosis, y ahí sí tenemos un porcentaje de una cobertura del 71% todavía en población general. Entonces, hay algunas medidas que se han ido flexibilizando según espacios. Por ejemplo, en los centros de trabajo se hay esa flexibilización con el presentar el carnet de vacunación, pero en las nuevas recomendaciones que han sido también modificadas y publicadas recientemente de la prevención de COVID en el trabajo, se menciona que si yo no estoy vacunado o me falta completar mi tercera dosis, se recomienda esa vacunación, y en medicina ocupacional o salud en el trabajo tiene que velar por ello, es decir, explicar al trabajador los beneficios, por qué no se está colocando y todo esto. Entonces, no es que se le está dejando también decir, ya te flexibilicé el uso del presentar carnet, pero siempre hay esa recomendación. Con las demás medidas restrictivas se van a ir flexibilizando conforme va pasando esto. Es dinámico, es decir, vamos a ver que tuvimos una época en que eran medidas demasiado restrictivas, ¿no? Tuvimos toques de queda, tuvimos algunos otros
intervenciones que fueron cambiando en el tiempo. Por eso es que cada semana nosotros nos reunimos, evaluamos las medidas y en las actualizaciones de los decretos supremos, que son mensuales, también se hace esta evaluación. Entonces, probablemente en lo que vaya de la pandemia, si eso sigue en disminución y se tenga también incremento de coberturas, otras medidas se pueden ir flexibilizando. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Alguna consulta, colegas, de parte, alguna pregunta más para hacer a los invitados? Bien, no habiendo consultas, alguna otra consulta, alguna pregunta más, y yo quiero hacer un pedido especial, señor viceministro, aprovechando las cámaras y el momento que estamos justamente comunicados. Desde hace yo casi 20 días vengo gestionando la posibilidad de ser atendidos neonatos del Hospital Regional de Loreto. Estos niños han nacido prematuros y han tenido exposición continua al oxígeno y han tenido ya problemas en la retina. Usted sabe que la continuación, mucho oxígeno daña la retina en los prematuros. Son 3 niños, uno de ellos ha sido atendido justamente por un grupo de especialistas en el mismo Hospital Regional de Loreto. Han podido intervenir a uno de ellos y 2 de estos prematuritos, por recomendación de los especialistas que ya tienen desprendimiento de retina, no han podido ser intervenidos allá y los mismos especialistas han sugerido ser atendidos en Lima. Pero hasta la fecha, señor viceministro, no han podido solucionar el problema de estos 2 neonatos y yo considero que deben ser atendidos con suma urgencia. Son niños que proceden de la zona rural, no de Iquitos, sino de zonas alejadas de Iquitos, y ya el hospital los está manteniendo allá con riesgo de que agarren algún otro tipo de infección intrahospitalaria, y el hospital prácticamente los está queriendo dar de alta, pero son niños que van a quedar en el futuro ciegos si es que no son al menos intervenidos lo más pronto posible. Yo rogaría a través del Ministerio de Salud, a través de su persona, comunicar esta urgencia para atender a estos 2 niños que están en el Hospital Regional de Loreto en espera de su pronta venida a la ciudad de Lima y ser atendidos lo más pronto posible. Muchas gracias, señor viceministro. Sí, sí, señor congresista. No se preocupe, creo que inmediatamente voy a tomar conocimiento, voy a coordinar con el director regional de Loreto. Creo estos pacientes, como usted, probablemente tienen un problema de retinopatía, ¿no? Pues acá el Instituto Nacional de Oftalmología, pues tiene una capacidad resolutiva inmediata para estos casos que se presentan y inmediatamente vamos a hacer gestiones con el director de la DIRESA de Loreto para que envíen estos pacientes y sean intervenidos quirúrgicamente, ¿no? Lo que se quiera así. No se preocupe. Y si usted tiene todos los datos, pásemelo, por favor. O están, no sé, como me dice que están fuera de un establecimiento de salud, no sé, o si están en el hospital, pues hay que identificarlos inmediatamente. Gracias. Inmediatamente haremos las coordinaciones, señor ministro. Bien. Gracias. Presidente, congresista Muñante. Sí, congresista, adelante, por favor. Sí, presidente, solamente para unirme a su pedido, tuve, bueno, la experiencia, ¿no? La amarga experiencia de tener a un familiar lejano en la ciudad de Requena, falleció por no haber un tomógrafo, presidente. No se le hicieron las consultas, no se hizo los estudios respectivos por falta de tomógrafo en la ciudad de Requena. Y yo quería poner eso a consideración del señor viceministro para ver si me puede dar solución a este problema. Sabemos que Requena, por la lejanía, es una ciudad donde si no hay cosas, si no hay medicina, si no hay tomógrafos, si no hay laboratorios o equipos adecuados, la gente fallece. Y es injusto, presidente. Entonces quería poner también en consideración y unirme a su pedido para que se pueda dar solución a esta escasez de tan necesarios implementos. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Muñante. Bueno, ya el viceministro se da cuenta de que la región Loreto es una de las regiones, aparte de su lejanía, una de las más abandonadas por el ministerio, bueno, por el Ejecutivo en general, en diferentes temas, ¿no? Salud, educación, la intercomunicación, el internet, el acceso a carreteras, etcétera. Esperamos que con estas comisiones también podamos ser atendidos en nuestras justas demandas para nuestra población en general.
Colegas congresistas, doy las gracias al viceministro por haberse acogido a nuestra comisión y haber esclarecido algunos temas también igual a sus funcionarios. Y señora secretaria técnica puede brindar las facilidades a los invitados a que puedan retirarse de la plataforma en cualquier momento. Muchísimas gracias, señor presidente de la comisión. Más que todo agradecerlo a su persona, a todos los congresistas, de otra manera por la preocupación, más que todo de los pacientes más vulnerables, de los pacientes que de otra manera necesitan inoculación y la parte sanitaria. Gracias, gracias y también gracias a todo el equipo de salud que están aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor viceministro, y cualquier momento que usted decida retirarse puede hacerlo en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a dar el cierre de la sesión. Queda pendiente la sustentación del informe 016 de la visita de inspección al CENAR del Ministerio de Salud, que lo haremos en la siguiente sesión por falta de tiempo, porque también tenemos que atender varias comisiones. Solicito finalmente la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a efectos de implementar los acuerdos adoptados. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Señor presidente. Sí, colega congresista Muñante. Sí, señor presidente. Solo antes de cerrar el acta, por favor, solamente para que quede constancia que las respuestas que ha dado el señor viceministro, especialista del Ministerio de Salud, han dicho de que frente a esta nueva situación, esta nueva coyuntura de la enfermedad, ya nos están sobreestoqueando de vacunas, ¿no es cierto? Y eso creo que es una información que me parece importante, porque de lo contrario estaríamos despilfarrando el tesoro público. Solicito a esta comisión, presidente, en esas visitas que se realizan al CENARES, a que pueda verificar esta información, presidente, y no se esté pues haciendo compras que ya no tienen, digamos, un efecto digamos, no tienen un efecto ya sobre la población y que de otra manera más bien podría contribuir a que se malgaste o se direccione dinero público en cosas que de repente podrían ser bien aprovechadas para otras enfermedades en las cuales sí se está necesitando de la vacunación urgente, presidente. Muchas gracias. Gracias, colega Muñante. Justo en ese sentido, siguiendo más o menos ese mismo lineamiento, vamos a acordar la presencia justamente del Contralor General de la República para la siguiente sesión, para ver varios temas también referentes a sobre stock, el daño, el gasto que están haciendo a lo mejor por el porcentaje de uso también de vacunas, a lo mejor estamos usando pocas dosis para tratar de sacar la mayor cantidad de lotes, etcétera, ¿no? Que también es un seguimiento bastante importante que tenemos que hacer como rol de fiscalización. Muchas gracias, colega Muñante. Entonces, si no hay oposición, damos por aprobada el acta. No habiendo oposición, ha sido aprobada por unanimidad. Señores congresistas, agradeciéndoles su presencia y siendo las 9 de la mañana con 9 minutos del día viernes 9 de septiembre, se levanta la sesión, haciéndoles presente que la transcripción de la sesión elaborada por el área de transcripciones, así como el audio y video de dominio del Congreso, son parte integrantes del acta. Buenos días, colegas congresistas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Hasta luego. Gracias, colega Muñante. Hasta luego. Hasta luego, colegas.